Muy buenos días a todas y a todos, convencionales constituyentes, a quienes nos siguen por la transmisión. Comenzamos con la sesión número 4 de la subcomisión número 3 de la Comisión sobre Derechos Fundamentales. Espero que estén muy bien. Les voy a dar en primer lugar la palabra a la secretaria para la lectura de la cuenta. Buen día a las y los convencionales. No hay cuenta. Bien. ¿Se ofrece la palabra para algún tema emergente? ¿Se ofrece la palabra? Bien, entiendo que no hay temas emergentes. Pasamos a la orden del día, convencionales constituyentes. Hoy día vamos a ver solo un derecho social, solo una temática, que es educación. Tenemos distintas iniciativas. Vamos a pasar en primer lugar a la iniciativa 145, la cual está en la página 99. Le voy a dar la palabra a la señora secretaria para que pueda dar lectura a las y los autores. Iniciativa 145 de los convencionales señores Osandón, Celis, Jofré, Mayol, Moquever, Vega y de las convencionales señoras Rebolledo, Tepper y Veloso, que consagra las libertades de conciencia y religión, de expresión y de enseñanza. ¿Se ofrece la palabra a algún autor o autora de la iniciativa 145? Bien, entendemos que no hay ningún autor o autora ni en el hemiciclo ni vía telemática. Vamos a dejar de todas formas pendiente esa iniciativa. Pasamos a la 288, que está en la misma página, señora secretaria. Iniciativa 288 de las convencionales señoras Hub, Canto Arias, Castro, Cubillos, Hurtado, Doña Ruth, Montalegre, Rivera, Doña Poliana y Uvilla, y de los convencionales señores Álvarez, Don Rodrigo, Cretón, Mena, Newman y Zúñiga, que garantiza la igualdad ante la ley en materia educacional. Bien, se ofrece la palabra para la iniciativa 288, convencional Montalegre. Tiene la palabra convencional. Muchas gracias, coordinadora. Muchas gracias, secretaria. Hemos visto cómo estos meses les han negado una y otra vez a los padres el derecho preferente para elegir la educación de sus hijos. Se ha negado este derecho en esta comisión y en el pleno de esta convención, tanto en materia de libertad de conciencia como en educación sexual integral. ¿Se le negará una vez más el derecho al tratar la educación propiamente tal? Hemos escuchado en varias ocasiones durante la presentación de normas en este hemiciclo frases como no más plata para los privados, no queremos que los privados lucren con la educación, que funcionen con su plata y no con la plata del Estado, y un gran etcétera, que finalmente vemos también reflejado en las propuestas que serán expuestas hoy en este hemiciclo y que se traduce en un ánimo irreconciliable de acabar con la educación particular subvencionada y discriminar a las familias chilenas que eligen una educación distinta a la estatal. Yo me pregunto, ¿sabrán ustedes que la educación particular subvencionada es la preferida por las familias chilenas, representando el 55% de la matrícula escolar del país? ¿Sabrán ustedes que el 80,2% de los alumnos que asisten a estos establecimientos provienen de los sectores más vulnerables de la población?
Entenderán ustedes que los colegios particulares subvencionados reciben a casi 170.000 estudiantes con necesidades educativas especiales, que equivale al 91% de la matrícula a nivel país y que lo estatal solo se hace cargo de un 9%. ¿Se habrán enterado que a pesar de que tanto los establecimientos particulares subvencionados como estatales comparten una matrícula similar de estudiantes en situación de vulnerabilidad, un alumno que asiste a un colegio particular subvencionado gratuito recibe 350.000 pesos al año menos que su par en un establecimiento estatal? Es decir, que el Estado le niega recursos a estudiantes en igual situación de vulnerabilidad por el solo hecho de elegir un colegio no estatal. Sabrán ustedes que en 2015, en razón de la Ley de Inclusión, se eliminó el lucro, el copago paulatinamente y la selección. Es decir, que actualmente en estas escuelas, cuyo objeto único es educar, no lucrar, sus alumnos ingresan a través del algoritmo del sistema de acceso escolar, SAE, y el 90% de ellos ya no tiene copago, es decir, es gratuito. Y para seguir hablando de la realidad chilena y no caer en discursos que rayan en lo panfletario, ¿sabían ustedes que la educación rural a lo largo de Chile concentra el 8% de la matrícula total en educación escolar y en su mayoría corresponden a escuelas multigrados, ubicadas en zonas aisladas, con escasa conectividad y que tienen índices de vulnerabilidad mayores a las de sus pares urbanos? Pero que aún a pesar de sus mayores dificultades, la subvención por alumno que se entrega a estos establecimientos es la misma que se le entrega a un establecimiento urbano con gran cantidad de estudiantes. Esta es la realidad chilena. Hace falta una mejora sustantiva en educación, pero ello no se logra con mayor discriminación y mucho menos con la eliminación de la educación particular subvencionada. Nuestra propuesta de norma... Tiene 30 segundos, convencional. Nuestra propuesta de norma crea en una educación libre, justa, plural y de calidad, para que nunca más nuestro país se niegue al derecho preferente a los padres a elegir la educación de sus hijos que requieran dentro de la pluralidad de proyectos educativos, para que nunca un alumno y su familia, estando en situación de vulnerabilidad, sean discriminados por asistir o pretender asistir libremente a una institución educacional no estatal, particular subvencionada o incluso particular. Pero por sobre todo, para que nunca más se desconozcan las realidades y circunstancias de las zonas aisladas y rurales que solo perpetúan la desigualdad educacional. Muchas gracias. Gracias, convencional. Se ofrece la palabra para las consultas sobre la iniciativa 288. Se ofrece la palabra. Convencional Fernández, tiene la palabra. Voy a hablar sin cámara porque estoy con muy mala señal. Solo que no sé por qué gritaba tanto la convencional Montealegre y por qué da por descontado que todos queremos terminar con la educación subvencionada. Me quedé con la duda de que desarrollara un poco más cómo pensaba ella mejorar la educación. Si pudiera ahondar un poquito en eso, le agradecería. Gracias. Gracias, convencional. Convencional Benito Baranda. Muchas gracias, coordinadora. Saludo a la Secretaría y al equipo técnico y a los convencionales que están acá presentes y los que nos están siguiendo. Y agradezco a Catherine la presentación que acaba de hacer y me quedó también, Katy, un poco la misma inquietud que manifiesta Patricio, que nos pueda desarrollar mucho más cómo enfrentar a partir de este articulado, que son dos incisos, ¿no es cierto?, los desafíos que tiene la educación actualmente. Y recordar que teníamos muchos particulares subvencionados en Chile, por supuesto que sí, pero durante la década de los 80 el abandono del Estado en los sectores populares hizo que florecieran muchos más y fue producto del abandono del Estado. Entonces, también recordar eso, por lo menos en nuestra comuna ocurrió así. Y son muy necesarios, por supuesto que sí, la provisión ha sido mixta en Chile desde sus orígenes. Pero me gustaría que desarrollara más, sobre todo el primer inciso del artículo en los temas de no discriminación arbitraria. Y muchas gracias. Gracias, convencional. Yo como convencional constituyente también tengo una consulta para la convencional Montealegre. Ningún tratado internacional obliga a los estados a financiar al privado. La obligación está en respetar que éste pueda fundar un establecimiento. La observación general número 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, órgano que interpreta el PIDEST, en su párrafo 54, indica expresamente que los estados no tienen la obligación de financiar establecimientos educacionales de carácter particular.
en Chile ha sido ratificada por el propio Tribunal Constitucional en su sentencia rol número 2787-15, considerando el 96. En este sentido, ¿cuál es el fundamento jurídico y de norma internacional reguladora del derecho a la educación para sostener que el Estado de Chile debe otorgar el mismo financiamiento a una escuela pública y privada? Actualmente, la igualdad de trato en el financiamiento deriva de la no discriminación arbitraria en materia económica del artículo 19, número 22 de la actual Constitución del 80. La subvención arranca de ese artículo. ¿Ustedes proponen entonces mantener el principio de la Constitución del 80 en su propuesta convencional? Tiene la palabra hasta por 3 minutos. Muchas gracias, coordinadora. Difícil poder exponer, ¿cierto?, en 3 minutos toda una propuesta de educación, especialmente nuestro articulado. Lo primero que quiero señalarle al convencional Patricio Fernández, que no hay nada más machista en la historia, y esto se lo digo también a la convencional Tatiana Urrutia, a la coordinadora, y hoy día a usted, que decirle a una mujer que su tono de voz no corresponde con la finalidad de acallarla. Espero que para la próxima vez que me interpele lo haga por mis argumentos. Y siguiendo con lo que me han preguntado, agradezco mucho la pregunta del convencional Benito Baranda. Lo primero es señalar que este es un artículo complementario a toda nuestra propuesta educacional o en materia educacional. Prontamente vamos a presentar otra norma en este ámbito y lo que busca esta propuesta es evitar que el Estado discrimine a un alumno o a una familia por la elección que tenga en materia educacional. ¿Y esto por qué? Y respondiendo a la convencional Yanis Meneses, que señala que debe existir igualdad de trato, no discriminación arbitraria. Cuando el Estado discrimina al alumno en razón de la elección de la educación que elige, sea esta estatal, sea particular subvencionada o sea incluso particular, lo que hace es evitar que una familia vulnerable, una persona que está en situación de vulnerabilidad, no acceda a los beneficios que hoy día entrega el Estado. ¿Y esto por qué? Por el mero arbitrio de la elección del establecimiento educacional que eligió. Sobre todo considerando, y con los datos que hemos señalado, que la mayoría de la matrícula de las situaciones, por ejemplo, de educación especial corresponde a la educación particular subvencionada. Y en temas de relativo al segundo inciso, que dice relación con equiparar la cancha entre los colegios rurales y urbanos, especialmente esto se da porque en todas las reuniones que hemos tenido con las diversas organizaciones, especialmente sobre colegios particulares subvencionados y padres y apoderados, ¿cierto?, que tienen a sus hijos en colegios particulares subvencionados y específicamente en zonas rurales, señalan que obviamente la subvención que reciben es mucha menor por el número de matrículas que tienen y además que las distintas, digamos, los distintos beneficios que hoy día se establecen o políticas que vienen en solventar esta discriminación, ¿cierto?, no son suficientes y hoy día obviamente tienen bastante burocracia estatal que les impide poder acceder a ella. Entonces, estoy buscando aquí algunos de los ejemplos de ayuda que hoy día tienen las distintas zonas. Asignación, las escuelas rurales, por ejemplo, tienen asignación de zona, asignación de ruralidad y el piso rural, pero y si bien se tiene que seguir avanzando en esta línea para la educación de los niños que asisten a estos establecimientos y que este sea igual y garantizado, siempre existen determinados elementos que, por ejemplo, evitan que esta subvención llegue, por ejemplo, a colegios que... Tiene 30 segundos convencional para que cierre su fuera del radio urbano y corresponden al radio rural. Por ejemplo, nos decía un sostenedor hace un tiempo, sostenedor de escuela rural, que por ellos no alcanzar a estar dentro del radio rural que le correspondía y que tiene que verificar el Ministerio de Educación, a ellos no le llegaba la asignación de zona, por ejemplo, o la asignación de ruralidad, aun cuando su matrícula era menor. Entonces, ¿cómo mejoramos la educación? Obviamente que este es un principio básico, no discriminar, no impedirle a las personas, primero, que existan diferentes proyectos educativos, segundo, que no por falta de recursos, eligiendo un colegio particular subvencionado o incluso un particular, una persona pueda quedar fuera de la subvención del Estado, pero por sobre todo, que ninguna persona, por el lugar donde vive, sea una zona rural o urbana, no acceda hoy día a los beneficios que puede otorgar el Estado en materia educacional. Muchas gracias. Gracias, convencional. Continuamos con las siguientes iniciativas. Corresponde la iniciativa 351, que está en la página 100 y 101. ¿Sí? Sí, 100 y 101. Señora secretaria.
Iniciativa 351 de las convencionales señoras Hurtado, doña Ruth, Letelier, Marinovich, Navarrete y Rivera, doña Poliana, y de los convencionales señores Arrau, Jürgensen, Logan, Newman, Tolosa y Vega, que consagra y ampara la libertad de enseñanza. Bien, se ofrece la palabra para la iniciativa 351. Bien, entendemos que no hay ningún autor o autora ni conectado vía telemática ni en el hemiciclo. Veo que está conectado el convencional Osandón. Convencional, habíamos hecho el llamado para la iniciativa 145, de la cual usted es autor. ¿Va a hacer uso de la palabra en este momento? Convencional Osandón. Bien, entiendo que al parecer tiene algún problema técnico, me informa acá don Carlos. Continuamos entonces. La 351 la vamos a dejar también pendiente. Vamos a la 363, señora secretaria. Iniciativa 363 de las convencionales señoras Meneses, Abarca, doña Damaris, Grandón, doña Giovanna, Loncón, Madriaga, Miranda, Pinto, Quinteros, San Juan, Cerey y Vallejos, y de los convencionales señores Barraza, Baza, Chinga, Gómez, don Claudio y la B, que establece un sistema de educación pública, estatal, comunitaria, basado en la libertad de enseñanza y aprendizaje. Bien, yo voy a hacer defensa de esta iniciativa para que puedan, por favor, tomar el tiempo, señora secretaria. Bien, es un hecho indiscutido que Chile atraviesa por una grave crisis educativa y que al centro de ella se encuentra el hecho de ser uno de los países con mayor privatización educativa del mundo. La manera de sostener en el largo plazo el modelo educativo de mercados y llevar a una crisis a la educación pública. La crisis de esta última, por tanto, no es casual. Es el resultado deliberado de un proyecto político de sociedad institucionalizado de la Constitución del 80. Seré muy clara para enfrentar los mitos de quienes quieren dejar todo tal como está hoy. Lo decimos fuerte, para nosotros y nosotras el problema no es la presencia de una educación privada, que históricamente siempre ha existido en el país. El problema es que se desmantele el sistema público, como lo han hecho sin pudor alguno. Por eso, nuestra propuesta busca resolver el problema de la crisis de la educación pública, busca que Chile reconstruya un sistema de educación pública como garantía para el desarrollo digno de nuestros pueblos y sus hijos e hijas, como ocurre prácticamente en todos los países desarrollados, por cierto, capitalistas. En nuestro país, el movimiento social por la educación lleva décadas resistiendo la educación de mercado, desde el mochilazo del 2001, pasando por la revolución pingüina del 2006, la lucha contra el CAE del 2011, la primavera docente del 2014 y el mayo feminista del 2018, hasta el salto de los torniquetes de octubre del 2019. La propuesta constitucional educativa que presentamos hace suya las propuestas de los movimientos sociales educativos, que de hecho están afuera escuchando esta presentación. Para construirla nos basamos en diversos antecedentes, la experiencia concreta de educadores y educadoras, estudiantes, comunidades que trabajan día a día en la educación, los antecedentes científicos de la investigación educativa actualizada en Chile y en el mundo, las mejores experiencias constitucionales de otros países y diversos instrumentos del derecho internacional. Proponemos entonces en nuestro articulado, primeramente, ¿qué se entenderá por el derecho a la educación? El rol del Estado en la garantía del derecho y la participación democrática de las comunidades. Asimismo, define los principios educativos que deben orientar al sistema plurinacional de educación pública y su financiamiento. Finalmente, se hace referencia a la libertad de enseñanza y a los derechos de las y los docentes y trabajadores de la educación. En nuestra propuesta, las familias tendrán más poder de decisión en la educación que lo que hoy existe. Serán tratadas como personas con derechos, no como clientes de la educación como actualmente ocurre cuando un dueño del colegio les dice, si no les gusta este colegio, búsquese otro. Esto porque nuestra propuesta se sustenta en una idea democrática
de democracia participativa que debe atravesar al conjunto de las instituciones del país, en este caso de las comunidades escolares. Todo nuestro articulado es una propuesta para crear esa educación pública de excelencia a la cual deben tener acceso por derecho todas las familias de Chile. No más una educación para ricos y otra para pobres. Muchas gracias. Bien, se ofrece la palabra para las consultas sobre esta iniciativa. Convencional Montalegre tiene la palabra. Sí, muchas gracias, coordinadora. Yo preguntarle respecto de su eslogan que acaba de nombrar, no una vez más educación para ricos y para pobres. Su propuesta no menciona a los particulares subvencionados, entonces me imagino que esta clase de colegios con este ideario propio, digamos, podrían no existir en su sistema. Si usted elimina los colegios particulares subvencionados, está dejando la posibilidad a familias como la mía, de clase media, elegir entre un colegio estatal y un colegio privado. Si no tengo plata, no puedo acceder al privado. Entonces, tengo que efectivamente quedarme con lo estatal, con lo que hay. No tengo ni siquiera la posibilidad de cambiarme de colegio. Como usted decía, que algunos le dicen, bueno, si no le gusta, cámbiese de colegio. Esa oportunidad ni siquiera existiría. Entonces, ¿no cree que está aumentando más la brecha entre ricos y pobres? Entre los que pueden pagar una educación y los que no. Esa pregunta. La segunda, ¿qué significa en concreto que la educación sea descolonizadora, emancipadora y solitaria? ¿Son palabras con un verdadero significado o es una declaración de principios sin relevancia en aplicación práctica como su eslogan que acaba de señalar? Muchas gracias. Convencional Benito Baranda. Muchas gracias, Yanis, por la presentación y por lo completo además y por considerar la participación de todos los estamentos educacionales. Y me gustaría que profundizara lo del Consejo Educativo, que con la evidencia internacional siempre se ha demostrado que mejora fuertemente los aprendizajes y colabora mucho con la cohesión social de los territorios, algo que nos ha costado mucho en Chile, ¿no es cierto? Hay ejemplos, pero siempre son ejemplos muy aislados. Gracias. Se ofrece la palabra. Gracias, convencional. Se ofrece la palabra. Convencional Aurora Delgado. Gracias, Yanis, por esta presentación. Entiendo que es una propuesta desde los movimientos sociales y a mí me gustaría que profundizaras un poquito más respecto a algo que hemos estado discutiendo que tiene que ver con un Estado regional, plurinacional. Y desde esa perspectiva, que profundices un poquito más respecto a este sistema plurinacional de educación pública. Gracias. Bien, respecto a las consultas de las convencionales, primero mencionar, para que también quede claro, el financiamiento llega a las instituciones, ¿no? Este sistema de voucher que existe actualmente, es decir, por cada estudiante que asiste a clases, este financiamiento llega a las instituciones, no llega a las familias. No es un financiamiento que esté pensado en esa lógica. Por eso hablamos de esta idea de la mercantilización, ¿no? Respecto a estas ideas sobre... primero decir que nosotros no estamos en contra de los colegios particulares subvencionados. Lo que nosotros estamos planteando es que en nuestro país no existe la educación pública. Creo que la convencional que me presidió en su presentación daba incluso las cifras de cuántas escuelas hoy día son públicas estatales. La educación pública estatal hoy día en nuestro país está desmantelada. Y lo que nuestra propuesta apunta es a fortalecer esa educación pública, a construirla, a reconstruirla. Ese es el punto central de nuestra propuesta. Creemos que para eso hay varios elementos, porque la educación es un elemento muy complejo, son varias aristas. Por eso hablamos de la democratización de los espacios educativos, por eso hablamos de la plurinacionalidad, por eso hablamos del territorio, de las comunidades, porque pensamos que, por supuesto, las familias tienen mucho que decir respecto al proceso educativo de sus hijas e hijos. Estamos totalmente en la línea de que las personas sí puedan escoger los proyectos educativos donde vayan sus hijos e hijas.
El problema es que con la desmantelación que existe hoy día en las escuelas públicas, no se puede escoger. Hoy día, la escuela del Cerro Rocuán de Valparaíso, en la cual yo fui trabajadora social, no podía partir sus clases. Tuvieron que tomarse la escuela para visibilizar lo que pasa en el Cerro Rocuán, donde esos niños no pueden elegir, donde los estudiantes, la comunidad, los apoderados, las apoderadas tuvieron que tomarse la escuela para decir, aquí en la punta del cerro necesitamos que el Estado esté presente. Y eso es lo que nuestra propuesta quiere garantizar en esta Constitución, recuperar la educación pública, porque sí, en la punta del cerro tiene que haber una escuela pública, por supuesto que sí, el Estado tiene que estar ahí. Eso es lo que apunta nuestra propuesta en el centro. Cuando hablamos de los consejos, de lo que me preguntaba el convencional Baranda, la idea de que las comunidades, porque las comunidades educativas son los profesores, las profesoras, las asistentes de la educación, las estudiantes, los apoderados, por supuesto, tengan una incidencia real. Inclusive nuestra propuesta apunta que las familias puedan participar del tema administrativo de las... Me da 30 segundos para poder cerrar. Apunta inclusive a que puedan participar de todo el proceso, porque entendemos que, de hecho, en la educación pública estatal es donde vamos a estar construyendo lo que es nuestra sociedad, donde somos iguales. Lo dije en una intervención en algún momento. Cuando hay un sostenedor, cuando hay una figura asimétrica, no podemos estar en igualdad de condiciones. Nosotros esperamos que esta Constitución nos permita establecer esas bases para que paulatinamente nuestro país vuelva a recuperar la educación pública. Ese es el centro de nuestra propuesta. No estamos en contra de las escuelas, por supuesto que esperamos que vamos a resguardar que ningún estudiante quede sin su escuela, por supuesto. Y para eso tenemos que generar que haya un cambio profundo y por supuesto un financiamiento basal, permanente y directo para las escuelas que son del Estado de nuestro país. Muchas gracias, es difícil moderar, presentar y responder preguntas. Bien, continuamos con la iniciativa 376, que está en la página 104, señora secretaria. Iniciativa 376 de las convencionales señoras Meneses, Alves, Cancino, Carrillo, González, doña Lidia, González, doña Dayana, Grandón, doña Giovanna, Enríquez, Miranda, Pustilnik, Reyes, San Juan, Sepúlveda, doña Carolina, Sepúlveda, doña Bárbara, Urrutia y Vallejos, que consagra el derecho a una educación sexual integral. Bien, acá hay en la 376, creo que aquí hubo un tema con secretaría porque esta iniciativa ya fue aprobada, ya fue deliberada, votada y aprobada, entonces no corresponde en esta presentación, señora secretaria. Pasemos a la 404, por favor. Iniciativa 404 de las convencionales señoras González, doña Lidia, Abarca, doña Damaris, Aguilera, Catrileo, Enríquez, Loncón, Mamani, Meneses y Cerey, y de los convencionales señores Baranda, Galleguillos, Jiménez, Lavé, Millabur y Tirado, que declara a Chile como un Estado plurilingüe y otorga reconocimiento y protección a los derechos lingüísticos de los pueblos originarios. Bien, se ofrece la palabra para algún autor o autora de la iniciativa 404. Bien, entiendo que no hay ningún autor o autora de esta iniciativa. Continuemos, señora secretaria, la 437, por favor. Iniciativa 437 de las convencionales señoras Labraña, Gallardo, Godoy, Hope, Madriaga, Rivera, doña María Magdalena y Vilches, y de los convencionales señores Abarca, don Jorge, Bacián, Camaño, Calvo, Chinga y Saldaña, que consagra el derecho a una educación biocéntrica.
Se ofrece la palabra para esta iniciativa, la 437. Bien, pasemos a la 623, por favor, señora secretaria. Convencional, ¿algún punto de reglamento? Sí, solo informar que la convencional Teresa Marinovich va a presentar la norma 351, pero en estos momentos se encuentra exponiendo en la otra subcomisión y me pidió que informara que ella iba a hacer la presentación y si la podían esperar quizás en el final o correr la presentación. Muy bien, por supuesto, convencional, no hay problema. Pasemos entonces a la 623, señora secretaria. Iniciativa 623 de los convencionales Lizeth Vergara, María Rivera, Isabel Godoy, Camila Zárate, Ivana Olivares, Dayana González, Tania Madriaga y Alejandra Pérez, que reconoce el derecho a la educación y establece sus objetivos y el sistema plurinacional de educación pública. ¿Se ofrece la palabra? ¿Algún autor o autora que esté vía telemática? Porque veo que no hay nadie acá en el hemiciclo. ¿Te ofrece la palabra? Convencional. Montealegre, en este bloque, ¿hay alguna otra iniciativa que vaya a presentar usted? Gracias. Bien, tenemos acá una dificultad con secretaría. Tenemos algunos convencionales que están defendiendo en la otra subcomisión y otros comisionales que no hemos podido tomar contacto por distintas razones. Entonces voy a tener que suspender la sesión por 20 minutos. Antes de suspender, la convencional Aurora Delgado tiene una consulta. ¿Tiene la palabra? No sé. Ponga. Perdón. La iniciativa constitucional 338, me da la impresión que se saltó. Sí, esa iniciativa, porque el convencional Carlos Calvo nos dijo que iba a hacer la presentación y nos pidió hacerlo en el segundo bloque, Ya, porque va a estar en la otra subcomisión. Tenemos esa dificultad de las subcomisiones. Convencional Benito Baranda. Sí, muchas gracias por la 404. Como yo les pasé la firma a los pueblos originarios, ya avisé y seguramente podrán venir, les estoy avisando ahí a los autores. Muchas gracias a las autoras. Gracias. Sí, también les pido, convencionales constituyentes, que nos puedan colaborar con hacer presente a los convencionales firmantes de las iniciativas que puedan dirigirse al hemiciclo a defender las iniciativas. Vamos a suspender hasta las 10:40. Se suspende la sesión.
retomar. Continuamos sobre educación, eso es lo que estamos debatiendo hoy. Corresponde revisar la iniciativa 338, que está en la página 100 del comparado. Señora secretaria, por favor, de lectura a las autoras y autores. Iniciativa 338 de los convencionales señores Calvo, Baradit, Lavé y de las convencionales señores Aguilera, Alvarado, Carrillo, Castillo, doña María Trinidad, Flores, Justinianovich, Gómez, doña Yarela, Hope, Meneses, Roa, Rollo, Cerey y Vilches, que consagra el derecho a la educación inicial para la primera infancia. Bien, entiendo que el convencional Carlos Calvo va a hacer uso de la palabra. Convencional tiene la palabra hasta por 3 minutos para que pueda exponer. Posterior se le va a dar una ronda de preguntas y se le va a dar, por supuesto, un espacio para que pueda dar respuesta a las consultas de la de los constituyentes. Tiene la palabra, debe activar su micrófono. Bien, buenos días, agradezco la invitación. Estamos hablando de educación, en este caso particularmente educación inicial, que es un tema tan evidente, pero al mismo tiempo tan ignorado, porque damos el pie para la formación óptima y el desarrollo de las capacidades personales con las cuales toda niña y niño están dotados. Queremos nosotros que esto quede consagrado, cuidado, protegido, estimulado en la nueva Constitución. Requerimos nosotros que nuestras niñas y niños sean personas que fluyan en su capacidad innata de aprender, de establecer relaciones, de maravillarse frente a lo que el mundo y la sociedad les va mostrando, de crear relaciones inéditas sobre las cosas que van conociendo, de tal manera que se van apropiando de su cultura y van generando cultura. Esto fluye en el respeto de las diferencias entre uno y otro, las diferencias entre grupos que se reconocen que son diferencias temporales, provisorias, pero que pueden hacerse permanentes. Se enraiza el sujeto en su territorio, se siente siendo parte de un lugar y de una historia. Esto le permite desarrollarse emocionalmente y de manera íntegra con los otros. La educación es muy sencilla, porque descansa en una cualidad que tenemos los seres humanos y también otros seres vivos, que consiste en tener una capacidad sensorial asombrosa que nos lleva a procesar cada segundo 11 millones de bits de información, han descubierto los científicos, y a establecer relaciones afectivas y relacionales con todo. Queremos propiciar con esta educación infantil que el niño y la niña crezcan en un ambiente activo, modificante, que le ayude a desplegar sus potencialidades, sus capacidades, así como el agua baja hacia lo más bajo, buscando siempre avanzar, guiada por la ley de la gravedad. En este caso, el ser humano es el que fluye en la propensión a aprender. Quedo atento a sus consultas. Gracias. Gracias, convencional. Se ofrece la palabra para las consultas sobre la exposición del convencional Carlos Calvo. Convencional Montalegre tiene la palabra. Sí, yo le agradezco al convencional Carlos Calvo por su exposición, además de muy clara, muy concisa, pero quisiera consultarle respecto a su propuesta cuando hablan de un sistema único de educación para la primera infancia, sobre todo porque la educación parvularia sin duda es un pilar fundamental en la formación y la vida completa de la persona, y por lo mismo es esencial que existan distintos proveedores de este tipo de educación, los que ofrezcan proyectos educativos atractivos para los padres con sus propias convicciones y valores, especialmente sus convicciones
convicciones morales. Y si se permiten modalidades no convencionales de aprendizaje, ¿por qué no permitir la coexistencia de otros establecimientos educacionales anexos al sistema público? ¿Por qué hacerlo único? Esa es mi pregunta. Y la segunda, usted habla de desarrollar sus mayores capacidades, pero leyendo la propuesta se habla de, por ejemplo, o pareciera que el fin es garantizar la vida sostenible con enfoque de equidad de género, territorial, plurinacional, etcétera, más que el individuo alcance su máximo potencial y desarrollo en la sociedad. No sé si es un tema de redacción o quizás yo al leer no entiendo efectivamente cuál es el propósito de la norma. Eso, muchas gracias. Gracias, convencional. ¿Se ofrece la palabra? ¿Se ofrece la palabra? Bien, convencional Carlos Calvo tiene hasta 3 minutos para responder a la consulta de la convencional. Tiene que activar su micrófono. Muchas gracias por la pregunta que permite desarrollar con mayor profundidad la idea que sostiene esto, ¿no? Único no significa excluyente. Único significa, en este caso, que queremos nosotros que haya una modalidad, una forma de concebir que vamos a permitir que los y las párvulos desarrollen la riqueza que ellos traen. Esto puede tener distintos tipos de expresiones, pero lo importante es conservar aquello. Ahora, respecto a la segunda pregunta, ¿no es cierto?, para la vida sostenible con enfoque de equidad de género, territorial, plurinacional e inclusiva, todas estas características que hemos puesto en la norma no son excluyentes. Enfoque de equidad de género significa simplemente el reconocimiento que somos personas distintas, que cada uno es un universo, que nos manifestamos con expresiones propias de un género nuestro, eso sí, que es territorial. No hay ninguna educación, genuinamente, que no sea territorial, que no esté anclada en su territorio. Y justamente una de las deficiencias que actualmente tienen los sistemas educativos en gran parte del mundo es que no son territoriales. Entonces, por ejemplo, los escolares, los niños van aprendiendo nombres de animales que no conocen más que en el papel o en la televisión o en los videojuegos, pero no conocen la flora ni la fauna local. Entonces, cuando decimos nosotros territoriales, decimos que conozca inicialmente su contexto para que posteriormente, gracias a la generalización, él se dé cuenta que si aquí hay un chungungo, en otra parte habrá otro animal que tiene otras características que es propio del lugar. Y no como hoy día nos pasa, que cuando nos preguntan por animales hablamos de leones, elefantes, jirafas, hipopótamos, que no tenemos nosotros. No está mal conocerlos, pero está mal desconocer lo propio. Plurinacional se refiere a que tenemos culturas distintas y dentro de estas culturas son culturas diferentes. Es muy distinto, por ejemplo, mi cultura, que es de profesor, que mis hijas crecen en una cultura, con mi hijo crecen en una cultura de profesor, pero no de gaffiter, no de abogado, no de etcétera. Plurinacional también implica que dentro del territorio tenemos cosmovisiones diferentes con las cuales compartimos de distintas maneras. Inclusiva, claro, porque todo tiende a confluir. Y tenemos aquí dos procesos que tienden a ser paradojales entre sí. La inclusión, ¿no es cierto?, implica que también hay exclusión. Así como el cambio implica conservación y la conservación implica cambio. Inclusivo, ¿por qué? Porque queremos nosotros que los distintos contextos culturales y lingüísticos se compaginen. Tiene 30 segundos convencional para que pueda cerrar su idea. Debe activar su micrófono. No entiende, pero va y lee la gestualidad del otro. Entonces, estos contactos plurilingüísticos son maravillosos porque enriquecen nuestra comprensión del mundo. Gracias. Gracias, convencional. Bien, vamos a continuar con la tabla del día. Seguimos, por supuesto, hablando sobre educación. Corresponde abocarnos a la iniciativa 404, que está en la página 105 del comparado. Señora secretaria, ¿puede dar lectura, por favor, a las autoras y autores? Iniciativa 404 de las convencionales señoras González, doña Lidia, Abarca, doña Damaris, Aguilera, Catrileo, Enríquez, Loncón, Mamani, Meneses y Cerey,
y de los convencionales señores Baranda, Galleguillos, Jiménez, Lavé, Millabur y Tirado, que declara a Chile como un Estado plurilingüe y otorga reconocimiento y protección a los derechos lingüísticos de los pueblos originarios. Gracias. Bien, entiendo que va a hacer uso de la palabra la convencional Elisa Loncón. Convencional tiene hasta 3 minutos para poder exponer. Posteriormente le vamos a hacer una ronda de preguntas y tendrá, por supuesto, un espacio para dar respuesta a las consultas de los constituyentes. Tiene la palabra. Muchas gracias, convencionales. Y kakiñe mari pico no antañi pucheal que tulelo tufachi no tramcan yenielo mapuzungun yenielo taquimun. Les saludo también a los que nos están siguiendo y sobre todo los hablantes de lengua indígena que conservan la lengua y que conservan la sabiduría. Quiero decir que esta norma de derecho lingüístico es para reposicionar las lenguas en los hablantes porque las lenguas son parte de los derechos humanos fundamentales. La pérdida de los idiomas se debe a distintas causas y las principales son las políticas educativas y lingüísticas aplicadas en el territorio nacional. Estas políticas favorecieron el español y al mismo tiempo atentaron contra las lenguas indígenas por prácticas discriminatorias que instalaron en la persona la vergüenza étnica, sentir vergüenza por ser miembro de un pueblo originario y por llevar una lengua indígena a partir de prácticas que lesionaron su propia vida integral, castigos en la escuela, le pegaron en las manos y otros castigos que fueron muy duros para los pueblos. Eso también trajo consecuencia con la pérdida del idioma en los pueblos indígenas. Hoy día tenemos algunas lenguas funcionales en los territorios, pero otros pueblos han perdido su lengua. Pero también la pérdida del idioma se debe a la pérdida de los territorios y a la discriminación política. En síntesis, decirle que la historia que ha caído sobre los pueblos indígenas desde despojo territorial y discriminación ha permitido también la discriminación lingüística y la pérdida del idioma. Estamos hablando de los derechos lingüísticos. Los derechos lingüísticos permiten que las personas y los pueblos tengan el derecho individual y colectivo de comunicarse en su lengua en los espacios públicos, privados, digital, físico, y también que la lengua sea oficializada. Esta norma va empalmada con el principio de plurilingüismo que deseamos sea aprobado en el próximo pleno y al mismo tiempo con la educación intercultural bilingüe. Es una norma que articula el plurilingüismo y la educación intercultural bilingüe, porque si no se instalan los derechos lingüísticos como derechos humanos fundamentales, la gente sigue pensando que las lenguas tienen que ver con derechos de segunda categoría. Y son fundamentales porque permiten el desarrollo del pensamiento y de los conocimientos y al mismo tiempo proyectar el futuro de los pueblos. En ese sentido, se busca que esta norma instale también las lenguas indígenas como patrimonio inmaterial de todos los pueblos, no solo de los indígenas, de todos los que... Convencional tiene 30 segundos para que pueda cerrar su idea. Y al mismo tiempo garantizar la participación de los pueblos en sus lenguas, en las institucionales, nacionales, regionales y territoriales, en la escuela y en los medios de comunicación, para que las lenguas sean recuperadas y puedan los hablantes pensar, estudiar, producir el conocimiento en sus respectivas lenguas. Gracias, convencional. Bien, se ofrece la palabra para las consultas sobre la exposición. Convencional Canto Arias, ¿tiene la palabra? Gracias, coordinadora, y gracias a la convencional que expuso esta norma. A ver, voy a leer lo que dice la primera parte del articulado. Chile es un Estado plurilingüe, su idioma oficial es el castellano y los idiomas de los pueblos indígenas serán oficiales en sus autonomías territoriales. El Estado garantizará el conocimiento, valoración y respeto de las lenguas indígenas de todos los pueblos del Estado plurinacional. La pregunta del Estado plurinacional, ya, hay hartas declaraciones en esta norma. La pregunta en concreto es, considerando que hay un bajísimo porcentaje de indígenas que habla su propia lengua, ¿cómo se hace en concreto o cómo se
implementa esta declaración del artículo que acabo de leer? ¿Con nuestros impuestos se van a financiar la imposición de estos idiomas en las distintas autonomías territoriales? ¿Cómo en la práctica ven ustedes estas declaraciones tan directas de que van a haber distintos idiomas en distintas autonomías territoriales? Gracias. Gracias, convencional. Se ofrece la palabra. Convencional Aurora Delgado. Agradecer primero que todo a Lisa de esta presentación y entendiendo que una de las grandes demandas y reivindicaciones que existen, especialmente en Temuco, porque tengo experiencia particular de una de mis hijas que habla mapuzungún, pero que han intentado revitalizar la lengua en distintas comunidades de la Araucanía. Y me gustaría que tú dieras ejemplo respecto a esta situación en particular, porque la norma hace una alusión expresa a la revitalización. Me gustaría que profundizaras en estos temas. Gracias, convencional. Se ofrece la palabra. Bien, entiendo no hay más consulta de la de los constituyentes. Yo soy autora, que no puedo hacerle consultas a la expositora. Tiene la palabra convencional Elisa, hasta por 3 minutos, por favor. Y lo primero es corregirle a la convencional Cantuaria que aquí no estamos hablando de imposición, estamos hablando de derechos humanos fundamentales. Las lenguas nos hacen humanos. Si nos distinguimos de los animales es porque tenemos lenguaje. Un perro no puede hablar del pasado, no va a hablar del futuro. Nosotros, en cambio, hacemos mundos con nuestra lengua y hablamos de futuro. Y ese derecho se lo han quitado a las naciones originarias. Cada vez que se le niega la lengua, se quita ese derecho fundamental de esa condición humana. Eso es lo que hay que entender, convencional Cantuaria, para dejar de hablar de que aquí hay una imposición. Lo segundo es que esto se implementa vía una planificación lingüística. Si cambiamos la política lingüística de Chile y dejamos de pensar solamente en el español como única lengua, vamos a tener una política lingüística plurilingüe, y en esa política plurilingüe se tienen que instalar 2 vías de trabajo. Una es la planificación del corpus y la otra es la planificación del estatus. La planificación del corpus implica instalar a las lenguas en la sociedad con el prestigio que merecen todas las lenguas. Ahí se ubicaría la oficialización. En la planificación del estatus implica trabajar la gramática de las lenguas, el léxico de la lengua, la forma de enseñanza, la enseñanza bilingüe. En el fondo es una política integral que se tiene que instalar en la sociedad, los medios de comunicaciones. ¿Esto para qué? Es para hacer que las lenguas también sean objeto de estudio, pero también de aprendizaje, y lo fundamental es hacer que el uso de las lenguas sea normal en la sociedad. Hoy día eso no es normal. Uno va en el metro, no escucha lengua indígena. Para el estallido social vimos que Providencia se letreó con lengua indígena, porque la lengua está oculta en este momento, porque no hay espacio de cómo se expresa. Entonces, vía aprendizaje, como los niños aprenden el inglés. Yo no sabía, nací en una cultura de habla inglesa, pero por aprendizaje aprendí las lenguas. Y por esa vía de aprendizaje, todas las y los niños pueden aprender lenguas indígenas, querer lenguas indígenas y a no discriminar, porque en el fondo aquí la discriminación es un profundo insulto a la condición humana que debe acabar. Muchas gracias. Gracias, convencional. Bien, continuamos entonces con las exposiciones. Entiendo que ya está conectado convencional Osandón para exponer la iniciativa 145.
Bien, la Secretaría me menciona que al parecer el convencional todavía tendría problemas de conexión. Bien, entonces pasamos a la iniciativa 351, que está en la página 100 del comparado. Señora Secretaria, por favor. Iniciativa 351 de las convencionales señoras Hurtado, doña Ruth, Letelier, Marinovich, Navarrete, Rivera, doña Poliana y de los convencionales señores Arau, Jürgensen, Logan, Newman, Tolosa y Vega, que consagra y ampara la libertad de enseñanza. Bien, entiendo la convencional Marinovich va a hacer uso de la palabra para exponer esta norma. Convencional, tiene hasta 3 minutos. Ahí. Ya. Que hace algunas semanas una convencional lloró acá en el hemiciclo, evocando un momento de su vida en el que se vio obligada a sacar a los hijos del colegio particular en que los tenía por problemas económicos. Lloraba y me miraba a mí asumiendo desde el prejuicio, obviamente, que jamás enfrenté una situación como esa, pero en fin. A esa convencional y a todas las mamás que pasaron por situaciones de ese tipo, quiero preguntarles si se detuvieron alguna vez a pensar por qué tuvieron que cambiar a sus hijos de colegio. La respuesta que me dan habitualmente cuando les hago esta pregunta es más o menos la misma, es obvio, no podía seguir pagando. Y no es esa la razón de fondo. La razón de fondo es que cuando un chileno necesita recibir ayuda del Estado, pues no puede pagar por su educación, por su salud, tiene que conformarse con recibir esos servicios tal y como los políticos deciden que tiene derecho a recibirlos. Concretamente, si eso pasa con la educación escolar, tengo que sacar a los niños del colegio, entonces uno está obligada a llevarlos a un colegio municipal, lo quiera así o no. ¿Y hay alguna opción? Hay opción. De hecho, lo comentábamos recién en la otra comisión, la educación municipal le cuesta al Estado 2.218.785 pesos al año por cada niño. Eso es lo que vale perfectamente muchos colegios privados en Chile. ¿Por qué tantas familias chilenas tuvieron que cambiar a sus hijos de colegio cuando enfrentaron un problema económico? Porque los políticos no están dispuestos a entregarle esa misma plata que gasta el Estado a la familia para que sea ella la que decida dónde y cómo educarlo y qué aprender. Y exactamente lo mismo pasa con otras áreas de necesidades o de derechos sociales o como queramos llamarlo. Si en caso de necesidad económica las familias recibieran algo así como un cheque escolar, la cesantía o los demás problemas económicos de una familia al menos no afectarían además la estabilidad de los niños, cosa que suele pasar. Y reitero, con más de 2 millones de pesos al año uno puede postular a colegios privados más o menos buenos. Yo revisé una tabla y había 2 o 3 colegios privados de los que reciben mejores resultados en la PSU y costaban más o menos eso. El problema es que la clase política, incluida la pintoresca y excéntrica nueva generación que ha irrumpido acá en la convención, no quiere esto. Todo lo contrario, las propuestas van siempre en la línea opuesta, los colegios idénticos, donde todos aprenden lo mismo, donde si vamos a enseñar lenguas tienen que ser iguales para todo, en la educación pública, los libros, y en la educación privada tampoco hay tanta libertad. O sea, de hecho hay currículos que son para todos los niños. Convencional tiene 30 segundos para que pueda cerrar. Los recursos en poder de los padres para elegir el proyecto que deseen, incluso para asociarse a otros padres, para aprender, para recibir una educación religiosa o laica, donde se aprende inglés o mapudungun, donde se desarrollan habilidades deportivas, artísticas, matemáticas o literarias, donde no se someta a las torturas a los niños de la homogeneidad, de tener que adecuarse a un molde que probablemente no es el mejor molde para ellos. Estos son los principios que yo creo y defiendo, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, entendiendo que el espacio de lo público no está dado necesariamente ni principalmente por el Estado. Muchas gracias. Gracias, convencional. Se ofrece la palabra para las consultas sobre la norma 351. Se ofrece la palabra.
Convencional Elisa Justinianovich. Convencional Marinovich, ¿de qué manera su norma se hace cargo de garantizar un derecho básico universal como es el derecho a la educación? Gracias, convencional. Convencional Fernández. Me excuso una vez más por no tener la cámara, pero una pregunta que se la hago al conjunto de la comisión porque sale todo el tiempo a colación y creo que sería bueno especificar este dato. Entiendo que los colegios subvencionados desde la reforma de Michelle Bachelet son enteramente gratuitos, ¿no? Salvo un porcentaje menor, pero entiendo que más del 90%, alrededor del 90% de quienes asisten a ellos no pagan ni un peso. Es real, ¿cierto? Convencional Mariela Cerey. ¿Se escucha? Se escucha muy bien, convencional. Gracias. Un segundo que voy caminando. Dame un segundito. En Chile, el acceso real a la educación siguiendo igual que en todos los espacios capacitistas, separatistas y consejos de clase cuando hablamos del derecho de los padres a elegir, a educar. Puedo decirle que las cuidadoras de personas con dependencia o discapacidad no pueden elegir. No hay establecimientos. No hay espacio para las personas que cuidamos. Un estudio del SENAI reveló que la escolaridad de las personas en situación de discapacidad está entre solamente 8 años. De 13 que al menos todas y todos debiésemos estudiar, y 1 de cada 4 niños con dependencia no está escolarizado. 1 de cada 3 debe desplazarse a otra comuna. Y así sucesivamente. Ya. En la escuela, por ejemplo, Juan Wesley de Ñuñoa, que se atiende a niños, niñas y jóvenes con discapacidad severa, se cerrará por insalubridad, que es el único espacio para alrededor de 40 personas. Y mi pregunta va acá. Entonces quisiera saber, ¿de qué derecho preferencial de las madres o padres a elegir me hablan si no hay un Estado ni un sistema para todas las personas? Muchas gracias. Gracias, convencional. Convencional Benito Baranda. Muchas gracias, Yanis, coordinadora, y agradezco a 13 de las personas que escribieron la norma por presentarla. Quería consultar, leyendo la norma y después de la presentación, de qué manera los padres participan de la gestión de los proyectos educacionales dentro de su establecimiento. Me queda claro, ¿no es cierto?, que ellos escogen el proyecto educacional, pero de qué manera participan activamente después en el transcurso del proyecto educacional. No encuentro ningún inciso referente a eso. Gracias. Bien, convencional Atria, tiene la palabra. Gracias. Esta idea de financiar la educación con un voucher es la que define el sistema educacional que tenemos hoy día. Hoy día existe un voucher. El Estado lo paga directamente a los establecimientos donde los niños están matriculados. Pero claro, físicamente el Estado no entrega un cupón a los padres, pero es como si se lo entregara. Es un cupón invisible. Entonces lo que se está sugiriendo ahora es mantener las cosas tal como están. Mi pregunta sería, ¿cómo se hace cargo de eso, del problema? ¿O es una iniciativa que asume que el sistema educacional chileno está, en sus características fundamentales, bien encaminado? Gracias. Gracias, convencional. Convencional Marinovich tiene hasta 3 minutos para responder, por favor. Comienzo respondiéndole al convencional Atria. El sistema que tenemos hoy es un voucher, primero indirecto, o sea, le llega a los colegios, no le llega a los padres. Eso para mí hace una diferencia. En segundo lugar, y esta es la diferencia de fondo, es que les llega a los colegios, a determinados tipos de colegios, particulares subvencionados. Ese voucher no podría aplicarse o no podría llevarse, por ejemplo, ese monto que el Estado gasta, por de pronto, gasta, ese voucher es mucho más bajo, es mucho menor el monto que el que gasta el Estado en colegios municipales, muchísimo menor. O sea, en ese sentido ya no estamos en igualdad de condiciones. Y segundo, esa plata no la pueden usar, o ese voucher no se puede utilizar, ese cheque escolar no se puede utilizar en colegios particulares. Yo soy partidaria de un sistema más abierto en este sentido. Para quienes preguntan por la participación de los padres, yo soy justamente partidaria de la libertad de enseñanza y eso incluye la libertad también de crear proyectos educativos propios, de poder incidir en los colegios de los hijos en una medida mucho mayor de la que podemos incidir hoy día, incluso en colegios particulares. Y
Y justamente de lo que estamos hablando, la primera pregunta tenía que ver con subsidiar o crear o cómo se garantiza el derecho social a la educación, justamente de esta manera, a través de un cheque escolar, en el cual aquellas personas o aquellas familias que necesiten ayuda reciben este cheque escolar que equivale a un monto bastante aceptable para poder elegir, incluso crear en una comunidad con otros padres un colegio a la medida de sus preferencias, con toda la libertad que cabe, salvo obviamente las cuestiones que uno puede exigir, ¿no es cierto? Todo lo que esté fuera de lo legal, como podría ser, no sé, la comisión de élite, una secta, está bien. Fuera de eso, máxima libertad. Tiene que haber diferencias, se tiene que reconocer que los niños son distintos. Gabriela Mistral ya hablaba contra la idea de un Estado docente, o sea, como una fábrica que pretende sacar un producto uniforme, cuando los niños son distintos. Así que podríamos no compartir ciertos principios o creer que las soluciones son distintas, pero acá todos estamos interesados en el tema de la educación y en la libertad. Y esa libertad incluye o debería incluir no solamente el derecho a decidir el colegio, sino que también a decidir lo que aprenden los niños. Muchas gracias. Eso, Yanis. Gracias, convencional. Bien, continuamos. Entiendo el último llamado. Entiendo que ya el convencional Osandón está con la cámara encendida. Bien, convencional. Pasamos a la iniciativa 145, que está en la página 99. Tiene la palabra convencional Osandón hasta por 3 minutos. Gracias. ¿Se escucha? Se escucha muy bien, convencional. Espera. Tengo la cámara de invitación. Espera. Ya. En este caso, en esta propuesta se reconoce la libertad de enseñanza tendiente a asegurar el pluralismo, la tolerancia y la innovación. Esta libertad comprende el derecho de todas las personas de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, instituyendo sus propios proyectos educativos en la forma y con los estándares de calidad definidos por la ley, y el derecho de padres, madres y cuidadores de escoger libremente una educación adecuada a sus creencias y convicciones. En el caso de las instituciones de educación superior, se reconoce el derecho a la autonomía académica y a la libertad de investigación. La enseñanza, reconocida oficialmente en todos sus niveles, no podrá orientarse a propagar tendencias político-partidistas alguna. Para sustentar una argumentación sobre esta propuesta, voy a usar un marco en base a las siguientes ideas. La libertad de enseñanza es un pilar fundamental para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la educación. Las madres y padres son personas responsables de educar a sus hijos y por ende de elegir libremente el establecimiento educacional que cumpla con un proyecto respecto de su plan de vida. Si bien los titulares del derecho a la educación son los mismos niños, niñas y adolescentes, ellos se encuentran bajo el resguardo y cuidado de sus padres, o tutores en su caso, y por ende son ellos quienes buscarán el mejor proyecto de docencia para sus hijos. Para ello es fundamental que exista una pluralidad de proyectos educativos que vayan en la línea de los valores y principios que busquen inculcar en sus hijos. Solo mediante la libertad de enseñanza y la posibilidad de poder abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, las distintas personas podrán buscar el modelo educativo al que pretendan seguir. Es tan importante este derecho que va aparejado con los valores que están en la misma Constitución, lo que significa que los proyectos educativos deben ser tolerantes, respetuosos con la dignidad de las personas y no orientadas hacia una tendencia político-partidista. Entonces ahí uno se hace la pregunta, ¿qué avance tiene esta propuesta con lo dicho actualmente en la Constitución? ¿Cuál es el mandato legislador en este sentido? La actual Constitución garantiza el derecho a la libertad de enseñanza, que consiste en poder abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. Las actuales limitaciones son más bien restringidas, haciendo alusión a la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. La innovación de esta propuesta, teniendo en consideración la importancia de la libertad de enseñanza sea ejercida de forma correcta, supone que debe ser tolerante, resguardar la dignidad de las personas y no estar
dirigida a propagar ideales políticos. O sea, bajo ese marco regulatorio es que la presente iniciativa le impone un mandato al legislador de regular dichas restricciones para que la libertad de enseñanza sea compatible con el derecho. Convencional tiene 30 segundos para que pueda cerrar su idea. Gracias. Cierro. En el derecho comparado, la Constitución alemana consagra el arte y la ciencia, la investigación y la enseñanza científica son libres. La libertad de enseñanza no exime de la lealtad a la Constitución. En la Constitución de Bélgica se reconoce el derecho de los padres a elegir libremente los establecimientos educacionales de su hijo. Lo mismo en el caso de Brasil. Esto es cuanto les puedo señalar. Gracias. Gracias, convencional. Se ofrece la palabra para la iniciativa 145. Convencional Atria. Gracias. El convencional Osandón dice que la innovación de esta propuesta respecto a lo que existe hoy día es que con ella la libertad de enseñanza estaría limitada por la tolerancia de la dignidad de los estudiantes y por la prohibición de propagar creencias políticas. Yo creo que estas dos cosas están hoy día vigentes. Yo creo que tiene una novedad su propuesta, que no está hoy día vigente, que es la autonomía académica en el caso de las instituciones de educación superior. Y mi pregunta sería, ¿cómo entiende él la autonomía académica? Y para preguntarlo, me gustaría poner un ejemplo. Una universidad que pertenece a una iglesia. Y resulta que, imaginemos una universidad que pertenece a una iglesia y que un arzobispo de esa iglesia decide que un profesor de esa universidad no puede enseñar porque no le parece lo que enseña. Y entonces el arzobispo da la instrucción de que deje de enseñar. ¿Eso es una infracción de la autonomía académica de esa universidad? ¿O es un ejercicio de la libertad del dueño? Es decir, aquí la autonomía académica es autonomía del dueño para hacer lo que quiera con su universidad cuando sea privada, o es una autonomía de la universidad incluso contra el dueño, si es necesario. Gracias. Gracias, convencional. Se ofrece la palabra. Convencional Marinovich, ¿tiene la palabra? Bien, no va a hacer uso de la palabra. Convencional Mariela Cerey. Derecho a elegir. Derecho a elegir, libertad de enseñanza, ¿para quién? ¿Qué solución le damos a miles de niños, niñas, adolescentes y adultos sobre 20 años con discapacidad que no cuentan con espacios para educarse, para socializar, para darles herramientas para la vida independiente? Vuelvo a recalcar porque en la exposición anterior también lo puso en punto y no se me dio ninguna respuesta y seguimos con los mismos temas. Muchas gracias. Gracias, convencional. Se ofrece la palabra. Bien, convencional. Yo tengo una consulta. Respecto, los tratados internacionales, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, no definen la libertad de enseñanza como ustedes lo hacen. Estos tratados la entienden en dos sentidos. Primero, los estados deben respetar la libertad de los padres, madres y o tutores para elegir la educación de sus hijos. Y segundo, el Estado debe respetar la libertad de un privado para fundar un establecimiento. La definición de la libertad de enseñanza presentada por ustedes corresponde a la de nuestro actual texto, por cierto. Por tanto, esta es la pregunta, ¿cómo se garantiza el interés común de la educación con el derecho que ustedes otorgan a cada dueño de colegio de crear su propio proyecto educativo? Tiene hasta 3 minutos, convencional Osandón. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Interesante pregunta la del convencional Atria. La verdad es que echaba de menos preguntas con este nivel de detalle. Creo que es un excelente punto. En base a lo que hemos redactado, yo entiendo que especialmente en el caso de una universidad, esa autonomía académica va sobre lo que establece el dueño. Y creo que es sumamente importante en el caso de las universidades que exista ese espacio, porque también permite desarrollar el pensamiento crítico. Qué importante es que las universidades sean un espacio de desarrollo de pensamiento crítico, en la cual se pueda debatir con suficiente libertad en los distintos espacios, y esto también, evidentemente, se hace extensivo a las universidades estatales, porque sin libertad
¿cómo se llama? Sin pensamiento crítico difícilmente se puede llegar a un buen nivel de educación universitaria. En cuanto a lo que plantea Mariela, evidentemente creo que hay una deuda con las personas con discapacidad, y en ese sentido creo que se deben desarrollar mayores políticas públicas, y esto claramente limita la posibilidad de los padres a elegir. Pero sin embargo, de todas formas, más allá de las falencias, creo que esta es una norma relevante para efectos de que los padres no se les imponga una educación, entendiendo eso sí que en el caso de las personas con discapacidad claramente tenemos un problema, pero ese problema no se traduce en el contenido de este artículo. Esto va de la mano con una libertad de enseñanza, la creación de espacios o de subsidios también estatales que le permitan a los padres que tienen hijos con discapacidad tener mayores alternativas. Y en cuanto a la última pregunta de Yanis, estoy en total desacuerdo. O sea, lo mismo que acaba de señalar usted, no conozco los tratados en detalle, los que ha señalado, pero me parece que este es un artículo bastante estándar. O sea, no veo cuál es el problema, y esta libertad, asimismo, tiene aspectos bastante amplios. O sea, yo creo que deja elementos para que el legislador pueda regular el detalle, y creo que es un derecho realmente importante que sea consagrado en el catálogo de derechos fundamentales. Eso. Gracias. Gracias, convencional. Bien. Convencional, ya pasamos, renunció le había dado la palabra y no quiso hacer uso de ella en su momento. Así que vamos a continuar entonces con las iniciativas. Vamos a la iniciativa 437, señora secretaria. Iniciativa 437 de las convencionales señoras Labraña, Gallardo, Godoy, Hope, Madriaga, Rivera, doña María Magdalena y Vilches, y de los convencionales señores Abarca, don Jorge, Bacián, Camaño, Calvo, Chinga y Saldaña, que consagra el derecho a una educación biocéntrica. ¿Se ofrece la palabra a algún autor, autora de esta iniciativa? Bien, entiendo que no hay nadie ni en vía telemática ni acá en el hemiciclo. Continuamos. La iniciativa 623, señora secretaria. Iniciativa 623 de los convencionales Lisset Vergara, María Rivera, Isabel Godoy, Camila Zárate, Ivana Olivares, Dayana González, Tania Madriaga y Alejandra Pérez, que reconoce el derecho a la educación, establece sus objetivos y el sistema plurinacional de educación pública. La iniciativa 623, ¿se ofrece la palabra a algún autor o autora de esta iniciativa? Bien, entiendo, no se va a hacer uso de la palabra. Vamos a la iniciativa 662. Señora secretaria, por favor. Iniciativa 662 de los convencionales César Valenzuela, Lorena Céspedes, Tatiana Urrutia, Paulina Valenzuela, Mariela Cerey, Javier Fuchloger, Fernando Atria, Adriana Cancino, Matías Orellana, Patricio Fernández, Carlos Calvo, Constanza Schonhaut, Yarela Gómez, Pedro Muñoz, Jorge Abarca y Jaime Baza, que consagra el derecho a la educación. Bien. Se ofrece la palabra para la presentación de esta norma. Convencional Lorena. Ya, entiendo que hay una presentación que van a proyectar. Deme un momento.
Estamos esperando que la convencional pueda proyectar la presentación y que puedan dar inicio a la defensa de su propuesta. Bien, tiene la palabra convencional. Ya, gracias, coordinadora. Vamos a repartirnos el tiempo, 1 minuto y medio yo, 1 minuto y medio Tatiana con Fernando, perdón. Entonces, tenemos nuestra iniciativa de norma que contiene una serie de incisos referentes a esos puntos que están en la presentación. Y quisiera hacer énfasis principalmente en este 1 minuto y medio sobre que estamos haciendo un cambio profundo sobre el concepto de educación. Hay que recordar que la educación no solo se basa en el sistema educativo, sino que es un proceso que vivimos a lo largo de toda la vida. Entonces buscamos el derecho a una educación integral a lo largo de toda la vida, que no solamente va a tener un fin o un propósito orientado a la formación individual, sino que también tiene un rol colectivo, un rol social. Entonces, apuntamos a que esta educación sea garante de una formación integral de la persona y que permita esa convivencia democrática y pacífica a nivel comunal y regional, nacional. Además, creemos que tiene que estar centrado en el estudiante y en su formación, en el niño, en el adulto, en el joven, porque como es a lo largo de la vida, tiene que estar centrada en el aprendizaje. Por lo tanto, también respetamos la autonomía progresiva e interés superior de los niños en la propuesta sobre esta educación. Ahora, creemos que en el país... Bien, entiendo que ya pasó el 1 minuto y medio. Convencional, tiene la palabra. Gracias. Este proyecto tiene varias dimensiones, solo voy a referirme a 2. Es un proyecto que enfrenta al problema de la organización institucional del sistema educacional como un sistema nacional de educación pública que incluye todos los establecimientos, públicos o privados, dentro del cual se aloja un sistema de educación pública compuesto por instituciones estatales respecto de las cuales el Estado tiene un deber especial de desarrollo y fortalecimiento. Y en segundo lugar, la otra cuestión que me gustaría destacar de muchas otras es que este es un proyecto que reconoce la libertad de enseñanza, pero la reconoce no como una garantía del mercado, como ha funcionado hasta ahora, sino como una garantía dirigida a los padres para que puedan existir proyectos educativos diferenciados dentro de los cuales elegir. Y eso tiene una serie de consecuencias en cuanto al régimen jurídico y constitucional de los establecimientos, para que la libertad de enseñanza no esté vinculada al mercado, como ha sido en las últimas décadas, sino como es mucho más tradicional en la historia de Chile, que esté vinculado a la posibilidad de que hayan proyectos educativos diferenciados que realicen el derecho a la educación y no lo limiten. Gracias. Bien, gracias convencionales. Se ofrece la palabra para consultas sobre la iniciativa 662. Convencional Alondra Carrillo tiene la palabra. Muchas gracias. Brevemente a quienes expusieron en qué consiste este régimen jurídico diferenciado, por una parte. ¿Cuál es si pueden volver a repetir o detallar, porque la verdad es que fue muy breve y sucinto, el lugar de la educación pública, es decir, educación del Estado, en el marco del sistema de educación pública que ustedes plantean y en relación a esa educación pública en lugar de los privados? ¿En qué consiste este deber particular que tiene la educación pública estatal o el Estado respecto de sus establecimientos educativos? ¿Y cómo esto se relaciona con el financiamiento de la educación privada? Muchas gracias. Gracias, convencional Baranda. Muchas gracias, coordinadora. Sí,
agradezco la presentación de la norma de parte de Lorena y de Fernando, y quería, en la misma línea de Alondra, que nos explicara, ¿no es cierto?, el primer inciso donde dice comprende también el derecho a toda persona a crear y gestionar proyectos educativos. Profundizar un poco acerca de eso, cómo se diferencia de lo actual. Gracias. Gracias, convencional. Convencional Montalegre tiene la palabra. Sí, muchas gracias, coordinadora. Agradecer la exposición y presentación de la norma, señalar que el derecho preferente de los padres para educar a sus hijos está consagrado en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, y similar a esto también en específico el PIDEC establece y respeta, pide a los estados respetar, ¿cierto?, la elección de los padres. Esto porque para que exista, digamos, libertad de los padres a poder elegir la educación de su hijo, efectivamente tiene que haber pluralismo educacional. Eso en respuesta a usted, coordinadora. Y en segundo, me parece muy positivo que esta norma reconozca la libertad de enseñanza como un derecho fundamental. Sin embargo, al enlistar anteriormente los principios rectores de la educación, se establece la justicia en el inciso tercero. ¿Quién será el encargado de determinar si el proyecto educativo de una institución es o no justo? ¿Cómo se salvaría la situación si por una decisión, ¿cierto?, ideologizada, por ejemplo, de la autoridad, se llegara a cerrar un colegio bajo la excusa de que su proyecto no se basa en un principio de justicia? Solo eso consultar. Muchísimas gracias. Gracias, convencional. Convencional Valentina Miranda tiene la palabra. Gracias, coordinadora. Sí, preguntarle a los autores con respecto, no sé qué inciso es, ¿verdad?, porque la norma es súper larga, pero hay una parte que dice los proyectos educativos y creados que sean gratuitos y cumplan con los demás requisitos para eso, podrán recibir financiamiento del Estado. Más arriba habla de un Estado, de una educación laica, entonces quería preguntar si va a existir, por ejemplo, financiamiento a colegios privados confesionales, por ejemplo, o eso va a dejar de existir. Desde mi punto de vista no debería existir financiamiento del Estado a colegios confesionales porque el Estado es laico, entonces quisiera preguntar si eso está dentro de la norma o está considerado o no. Bien, yo como convencional también tengo una consulta. Recuerdo una exposición hace muchos años de Convencional Atria, en una exposición con profesor Pérez, que hablaban sobre educación y hablaban sobre que la educación era una mercancía, decía el Convencional Atria. Mi pregunta es si en esta propuesta va a haber un trato preferente hacia la educación pública en términos de financiamiento. Sabemos que el financiamiento es un elemento central a nivel constitucional, independiente de lo que pueda pasar con la ley. Para asegurar eso, ¿va a haber en esta Constitución, su propuesta apunta a que haya un trato preferente para la educación pública estatal? Tiene la palabra convencionales. Gracias. Respecto a las preguntas de educación pública, nosotros establecemos que vamos a profundizar y a potenciar la educación pública por sobre todo. Recordemos que aquí estamos hablando de todos los niveles de enseñanza, no solamente del escolar. Por lo tanto, y aquí también respondo a la otra pregunta respecto a si se financia una educación privada no laica, por ejemplo. Y pensemos en las universidades. Las universidades, la Universidad Católica, la Universidad de Concepción son universidades que no son estatales y aún así reciben financiamiento público, pero tienen un tremendo rol público. Entonces, nosotros establecemos que el rol público y la función pública de la educación tiene que fortalecerse enormemente, ¿ya? Pero eso no está aparejado del financiamiento, está aparejado de cómo se establece, de cómo se restringe, de cómo se enmarca el tipo de educación que queremos para nuestros niños, y además va de la mano con fortalecer muchísimo la educación estatal en todos los niveles, desde educación inicial hasta educación superior e incluso en otros tipos de enseñanza. Gracias por las preguntas, que no voy a alcanzar a responder todas, por supuesto, porque son muchas más, pero supongo que podrán formar parte de una conversación que continúe después de esta exposición en la medida que sea interesante. Respecto del financiamiento, el problema actual fundamental es el hecho de que hay una pretensión que se manifiesta en un principio, que se llama de igualdad de trato, que el Estado tiene el mismo deber con la educación estatal, con los establecimientos estatales que con los estatales. Eso es derechamente negado por la afirmación en esta iniciativa de que el Estado tiene un deber especial de fortalecimiento y desarrollo de las instituciones estatales, no públicas en el sentido ambiguo que se ha creado hoy día, sino estatales. Y lo mismo en educación superior, o sea, esto es el sistema.
Por cierto, eso no excluye la posibilidad de financiamiento de educación privadamente realizada. Yo creo que una constitución dictada en el año 2022 en Chile, donde más del 60% de la matrícula escolar es en establecimientos privados, no puede simplemente hacerla desaparecer. Hay que dar cuenta del mundo que existe, pero tampoco hay que rendirse. Hoy día el problema fundamental es el mercado, que está en la lógica de la libertad de enseñanza. Hoy día la libertad de enseñanza se entiende como la libertad de abrir, organizar y mantener proyectos educativos, sin mayor limitación que las que impone el orden público, etc. El proyecto pretende definir la libertad de un modo distinto, crear y gestionar, sujeto a las condiciones legales, con la finalidad de reconocer en la libertad de enseñanza un espacio de pluralismo educativo, que pueda haber proyectos educativos diferenciados del Estado, incluso religiosos, sujeto a las condiciones que fije la ley, y que no se sin embargo, que no se transforme en un mercado. Hoy día se confunde libertad de enseñanza con libertad de mercado. Nosotros queremos rescatar la idea de libertad de enseñanza como pluralismo, la posibilidad de pluralismo educativo, proyectos educativos diferenciados, pero sin que eso... Tiene 30 segundos convencional para que pueda hacerlo. Bueno, terminaba diciendo, sin que eso signifique mercado. Por cierto, yo entiendo que estas respuestas son demasiado breves para la importancia del tema, espero me excusen por ello y las cosas que se me hayan quedado fuera o que se nos hayan quedado fuera, pero creo que eso apunta a algunas de las cuestiones centrales que fueron preguntadas. Gracias. Bien, gracias convencionales. Continuamos con la iniciativa 833, que está en la página 119 del comparado. Señora secretaria, por favor. Iniciativa 833 de los convencionales Cristina Dorador, Juan Martín, Ignacio Achurra, María Elisa Quinteros, Carolina Vilches, Francisco Camaño, Manuel Arroyo, Malucha Pinto, Yanis Meneses, Elisa Justinianovich y Bastián Lavé sobre libertad de cátedra y libertad académica. Bien, entiendo que la convencional Elisa Justinianovich va a hacer uso de la palabra. Convencional, tiene hasta 3 minutos. Muchas gracias, coordinadora. La libertad de cátedra es un derecho fundamental para acreditar y dinamizar nuestra disminuida esfera pública en la que nos podamos reconocer como iguales y libres. Es un derecho subjetivo para difundir y divulgar los conocimientos y se entiende como una derivación lógica del derecho a la libertad de expresión, debido a la amplitud y alcance de este último, del cual pueden a su vez desprenderse otros derechos como libertades de investigación, artística, de conciencia, de prensa, entre otras. Sin embargo, hay que partir señalando que no son lo mismo. La libertad de cátedra se encuentra circunscrita a un espacio, contexto y momentos determinados, normalmente el aula, y a una persona específica, catedrática, académica, investigadora, que reúne cualidades de idoneidad y conocimientos. Tampoco se debe confundir con la libertad de enseñanza, en donde la libertad de cátedra forma parte del contenido jurídico de esta, lo cual también ha sido afirmado por nuestra doctrina. Anteriormente, en la Constitución del 25, la libertad de cátedra se encontraba expresamente reconocida y garantizada en la Carta Magna, gracias a la reforma del año 71, la cual amplió y profundizó este derecho insertándose en la garantía sobre libertad de enseñanza. Cuando se impulsó esta reforma, su objetivo principal era evitar cualquier tipo de influencia ideológica en el sistema de educación chileno, lo cual se materializó en este articulado que protegía al académico o académica de aquel entonces, pero en total libertad poder impartir cátedra, protegiendo sus ideas e incluso se les reconocía a los alumnos un derecho que era el peso contrario, su contrapartida, el derecho a discrepar, a refutar, lo cual suscitaba un favorable intercambio de ideas y de reflexiones. Posteriormente, la Constitución que nos rige actualmente del 80, se suprimió, mayormente porque Jaime Guzmán consideró que se debía tener una aproximación sucinta hacia este derecho y que el desarrollo del derecho a la libertad de enseñanza requería un desarrollo jurídico posterior, decantándose por una redacción breve y general. La libertad de cátedra se encuentra ligada a la libertad académica, siendo ambas caras de una misma moneda, entendiéndose esta última como la libertad del individuo para poder expresar en forma libre sus opiniones respecto a la institución o el sistema en el que ejerce laboralmente, desempeñando sus funciones sin temor a represalias por parte de la institución o de cualquier otra, inclusive el Estado. Por último, la libertad de cátedra y libertad académica se encuentran de alguna forma u otra contenidas en instrumentos internacionales, los cuales a su vez han sido suscritos y ratificados por Chile: la Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Muchas gracias. Gracias, convencional. Se ofrece la palabra para consultas sobre esta iniciativa, la 833. Se ofrece la palabra. Bien, entiendo, no hay consultas sobre la iniciativa. Yo soy autora, así que no puedo
hacerle consultas convencional. Bien, continuamos. Convencional Arboe, disculpe, no lo vi. Tiene la palabra convencional. No se preocupe si yo me activé al final. A ver, quiero agradecer la presentación que se ha hecho y quiero preguntar por el alcance del inciso segundo, cuando establece que si bien existe el derecho de las madres y los padres a decidir la enseñanza de sus hijos e hijas, de acuerdo a las convicciones personales, siempre debe respetar, establece como límite, digamos, la educación plural e integral que les habilite, y después dice un conjunto de cosas. La pregunta es ¿cómo se determina ese límite o esa potestad, digamos, que no pueden ejercer los padres? ¿Cómo se establece esa limitación? Gracias, convencional. Convencional Elisa Justinianovich tiene la palabra. Me parece que convencional Arboe está equivocado de iniciativa, pues este artículo es solo un inciso y habla de la libertad de cátedra. Reafirmo, convencional Arboe, estamos viendo la 833, que está en la página 119 y la 120. Perdón, me estaba refiriendo a la 837, 1000 disculpas, perdón. No hay ningún problema convencional. Bien, continuamos entonces. Corresponde la iniciativa 650, que está en la página 111 del comparado. Señora secretaria. Iniciativa 650 de los convencionales Dayana González, Francisco Camaño, Elsa Labraña, Lisette Vergara, Cristóbal Andrade, Marco Arellano, Fernando Salinas y Félix Galleguillos, que propone el Sistema Plurinacional de Educación para todos los pueblos. Bien, entiendo que la convencional Dayana González va a hacer uso de la palabra. Tiene hasta 3 minutos convencional. Bueno, muy buenos días aún. Antes de comenzar, quiero señalar que esta iniciativa fue construida por la Coordinadora por la Educación Pública y su Cabildo Social y Plurinacional, la escuela que queremos para todos los pueblos. Yo creo que acá se ha hablado harto del diagnóstico de la educación en Chile, uno de el puntapié de lo que nos tiene aquí también. Y considerando que la educación también es el reflejo de la vida misma, de la sociedad que buscamos construir, y luego de este proceso histórico y tan importante, y que una educación no democrática y de mercado es con lo que queremos terminar. La iniciativa define la educación como un derecho fundamental y obligatorio garantizado, resguardado, financiado y administrado directamente a través del Estado en un régimen desconcentrado, cuya administración sea realizada por un medio, por el Sistema Plurinacional de Educación, a través de organismos desconcentrados dirigidos por el Ministerio de Educación. En cuanto al financiamiento, un tema muy central en esta discusión, el Estado no solo podrá financiar la educación que sea directamente administrada, solo podrá financiar la educación que sea directamente administrada por los organismos desconcentrados y dependientes del Estado, dejando fuera cualquier financiamiento a privados en educación. El principio rector que sustenta esta educación estatal es la interculturalidad y el respeto por los procesos locales y territoriales, muy importante a relevar, teniendo a la armonización entre un sistema plurinacional para todo el territorio nacional y las problemáticas locales de cada uno de los territorios. Entre sus características tendrá la educación estatal, que es administrada por este sistema, será la plurinacional, será pública, plurinacional, intercultural, participativa, democrática, laica, humanista, con enfoque en el desarrollo sustentable de las comunidades y territorios. Y uno de los elementos muy importantes, considerando que en este espacio también participan el movimiento de arquitectos por un Chile digno, que enfatiza en uno de los elementos de mayor importancia es su preocupación por el déficit en infraestructura educacional que ha sido históricamente rezagado a las políticas públicas. Así, la norma establece que
El Estado garantiza la construcción, sustentabilidad, extensión, diseño, mejoramiento, permanencias, alcance y mantención de la infraestructura de la educación pública y estatal. La infraestructura educacional garantizada por el Estado debe ser reflejo de la cultura local y territorial. Esto considerando... Tiene 30 segundos, convencional. Relevo esto considerando que en la escuela Bernardo Higgins, escuelita 10 de Tocopilla, tuvimos que esperar 9 años para poder tener una escuela después del terremoto. 9 años. Si no hubiese sido porque los apoderados se tomaron los espacios, no hubiese habido respuesta a aquello. Respuesta que fue bastante favorable, pero fueron 9 años hacinados en container, con niñas en espacios reducidos, y con falta, en verdad, de espacios de esparcimiento y distracción para la infancia. Eso, muchas gracias. Gracias, convencional. Se ofrece la palabra, convencional Arboe. Gracias, ahora sí que sí. A ver, primero, poner algunos puntos que me llaman la atención. En el artículo primero dice: la educación es un derecho fundamental y obligatorio. En general los derechos se ejercen, no se imponen. Yo creo que hay un punto relevante y yo entiendo que a lo mejor lo que quieren plantear es que el sistema o la educación es obligatoria. Eso es otro tema, pero no es como derecho. Luego se establece en el artículo tercero la prohibición de financiamiento de instituciones privadas de educación. ¿Cómo se compatibiliza eso con la realidad actual? Tal como lo decía Fernando recién, cerca del 57% de los alumnos están en educación particular que recibe algún tipo de financiamiento del Estado. ¿Se van a cerrar esos colegios? ¿Qué se hace con esos niños, digamos? ¿Cómo se hace cargo el Estado de eso? De un tema con realismo. Tercero, en el artículo 5 y 6, 6 y 7, se establece, se refiere a la infraestructura educacional pública, que parece estupendo en el sentido que tenga sentido de pertenencia y otras cosas, pero establece la participación vinculante de la comunidad en los territorios. Respecto a este punto, ¿cómo se hace cargo el sistema público si, por ejemplo, en la participación vinculante de una comunidad dice no queremos un establecimiento o lo queremos a determinado tipo de construcción y resulta que no hay financiamiento para ello? ¿Qué se hace en ese caso? Lo planteo porque las normas tienen que tener aplicación práctica, de lo contrario son meras declaraciones. Eso. Gracias, convencional. Se ofrece la palabra. Bien, yo tengo una consulta convencional respecto también al artículo 3. Si bien, bueno, creo que hemos ya hablado en este debate sobre el tema del financiamiento, más que me voy a centrar en el inciso primero, que habla de que el Estado tiene que tener un tipo de financiamiento basal. Me gustaría que pudiera profundizar en la necesidad o por qué lo ven ustedes como un elemento central de que la escuela, la educación pública estatal tenga este tipo de financiamiento, dado el contexto actual, ¿no?, del sistema de voucher, que es cómo se financia, ¿no? Creo que no hay más preguntas, así que tiene la palabra convencional hasta por 3 minutos. Ya. Sobre la consulta del financiamiento, para comenzar por lo más complicado, lo primero es que el sistema de voucher o basal no es equitativo. Tenemos la realidad de los colegios. Yo trabajo en una escuela, mi escuela vecina es una escuela especial que necesita más y por el número de estudiantes que tiene, su presupuesto anual es ínfimo y son las escuelas que somos de la misma comunidad quienes compartimos parte del presupuesto por escuela para que ésta pueda permanecer. Así de grave es la situación. He sido parte de escuelas particulares subvencionadas donde entendemos que este sistema de voucher adultera asistencia, tiene niños y niñas hacinados, más de 45 estudiantes en un aula pequeña, ya que dificulta el espacio y las condiciones necesarias para el aprendizaje. Por ello creemos que el financiamiento basal
y que esa inversión del Estado sea principalmente para responder a la educación pública estatal, es lo que necesitamos, es lo que nos trajo hasta aquí. Frente a la situación de los colegios particulares que existen, que sabemos cubre gran parte de la matrícula, es un desafío del Estado y de la política pública que tenga que hacerse bajo esta Constitución, responder a cómo progresivamente vamos a recuperar esos espacios, esos proyectos educativos, y que, porque este también además limita la organización, la democratización del espacio, no colabora en lo que queremos construir. Entonces, si bien es un gran desafío, tenemos que asumir que el sistema existente no funcionó, que fue lo que nos tiene en la condición que estamos, y que es necesario cambiarlo. Y sobre la infraestructura, uno de los principales elementos de democratizar la escuela tiene que ver con la participación de los estamentos educativos, y yo no lo veo tan alocado pensar en que los apoderados, los profesores, trabajadores y trabajadoras de la educación, junto con sus direcciones, estamos acostumbrados a ponernos de acuerdo para muchas cosas. Hacemos espacios democráticos, conversamos, y sería posible poder generar un proyecto con identidad territorial y que responda a lo que los territorios desean. Sobre el financiamiento de esto, es parte de los desafíos que va a tener la política pública y la mayor inversión que se va a tener que realizar en esto. Y si dejamos de financiar a privados o a particulares subvencionados, probablemente tengamos más recursos para potenciar la educación estatal y su infraestructura. Muchas gracias. Gracias, convencional. Bien. Vamos a la iniciativa 623. Señora secretaria, por favor. Iniciativa 623 de las convencionales Lisset Vergara, María Rivera, Isabel Godoy, Camila Zárate, Ivana Olivares, Dayana González, Tania Madriaga y Alejandra Pérez, que reconoce el derecho a la educación, establece sus objetivos y el sistema plurinacional de educación pública. ¿Se ofrece la palabra a algún autor o autora de la iniciativa? Bien, vamos a continuar entonces porque tenemos que dar cumplimiento con la orden del día. La iniciativa 644. Señora secretaria, por favor. Iniciativa 644 de los convencionales Isabel Godoy, Alexis Caiguán, Eric Chinga, Victorino Antilef, Nicolás Núñez, Tania Madriaga, Margarita Vargas, Lisset Vergara y Marcos Barraza, que propone derechos lingüísticos y educación propia de los pueblos y naciones preexistentes. Se ofrece la palabra para la presentación de esta iniciativa. Veo que no hay ningún autor ni en sala ni vía telemática. Vamos a avanzar a la siguiente. Iniciativa 700. Iniciativa 700 de los convencionales Alejandra Pérez, Manuel Boldarsky, Lisset Vergara, Tania Madriaga, Elsa Labraña, Eric Chinga, Isabel Godoy y Natividad Yanquileo, que establece como finalidad del Estado la convivencia pacífica entre sus integrantes y establece el derecho de acceso a la justicia y el objeto de la educación. Se ofrece la palabra para la iniciativa 700. Bien, vamos a la iniciativa 736, señora secretaria. Iniciativa 736 de los convencionales Eric Chinga, Isabel Godoy, Lisset Vergara, Tania Madriaga, María Rivera, Wilfredo Bacián, Manuel Boldarsky, Alejandra Pérez y Elsa Labraña, que establece el derecho de educación plurinacional e intercultural. Entiendo que de esta iniciativa tampoco hay ningún autor o autora ni en el hemiciclo ni vía telemática. Vamos a la última iniciativa, 979.
Iniciativa 979 de los convencionales Tania Madriaga, Alejandra Pérez, Manuel Boldarsky, Lizeth Vergara, Giovanna Grandón, Natividad Yanquileo, Isabel Godoy, Eric Chinga, Elsa Labraña, Margarita Vargas, Victorino Antilef y María Rivera, que propone el derecho a la educación. Bien, entiendo que no hay ninguna autora de las iniciativas. Bien, convencionales constituyentes, entonces dimos revisión a toda la orden del día que teníamos propuesta para esta sesión. Les recuerdo que tenemos una sesión muy breve, citada a las 13:30 de toda la comisión. El objetivo de esta tiene que ver con llegar a un acuerdo para poder ampliar el plazo sobre las indicaciones respecto al informe del informe que tenemos que elaborar como comisión respecto a la votación en particular. Por lo tanto, a las 13:30 nos encontramos acá en el hemiciclo. Bueno, por haberse cumplido con su objeto y siendo las convencionadas en Montalegre. Sí, coordinadora, solo proponer a la comisión poder evaluar la posibilidad de tratar esta temática que está citada para las 1:30 ahora. O sea, nosotros fuimos citados a las 9:30 para presentar iniciativas de educación. Algunas no se han podido llevar a cabo, independiente de los motivos, pero creo que esperar 1 hora, 1:30 para tratar un tema que podríamos tratar ahora, creo que es innecesario. No sé si los demás convencionales están de acuerdo, quizás tratar esta temática ahora y después tener ese horario de las 1:30 en adelante para poder almorzar, considerando que después tenemos pleno toda la tarde. Muchas gracias. Lo que ocurre convencional, yo estoy de acuerdo con lo que usted plantea, ojalá poder haberlo visto en este momento, también poder almorzar tranquilamente. Estamos de acuerdo en eso. Lo que ocurre es que la citación no es de la subcomisión, es de la comisión completa. Y entiendo que la subcomisión 4 está aún desarrollando su orden del día. Por lo tanto, no puedo resolver en este momento lo que tenemos que resolver como Comisión de Derechos Fundamentales. Por lo tanto, tenemos que encontrarnos a las 13:30. Bien, por haberse cumplido con su objeto y siendo las 12:10 horas, se levanta la sesión.